Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlos como todos los miércoles, ya a mitad de semana. Esto es Tablero Mundial y traemos mucha información, ya lo escucharon ustedes a lo largo de estos últimos días, vinieron esos acuerdos de cese al fuego en Oriente Medio entre Hamás e Israel, estos acuerdos aceitados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, allá en Egipto. Y bueno, vamos a analizar qué es lo que está sucediendo con este tema bastante interesante. Hay que también hacer una invitación a la audiencia a ver con profundidad estos eventos que moldean nuestro mundo. Hoy nuestro tema es uno de los más complejos y cargados de historia, el reciente cese al fuego entre Israel y Hamás, un acuerdo que aunque lleno de esperanza, se sostiene sobre un terreno frágil en una región marcada por décadas de conflicto, dolor, muerte y desconfianza mutua. Permítanme guiarlos a través de este momento crucial, desglosando sus implicaciones, antecedentes y los desafíos que enfrenta, mientras reflexionamos sobre lo que significa para las personas atrapadas en esta tragedia humana, que estos últimos 2 años en particular ha sido terrible para ambos bandos. Podemos ver las imágenes de Gaza, cómo han quedado después de los bombardeos israelíes, el asunto de los rehenes, que también es bastante delicado, los muertos de ambos bandos, en fin, para entender la importancia de este cese al fuego que se gestó hace unos días en Egipto, debemos retroceder en el tiempo. El conflicto entre Israel y Palestina tiene raíces profundas que se remontan a más de un siglo. Ya lo hemos abordado esto en otros programas, los acuerdos de Sykes-Picot, la creación del Estado de Israel en el 48, en fin, con la creación de este último país como punto de inflexión. Desde entonces las disputas territoriales, los desplazamientos masivos de población y las tensiones políticas han alimentado un ciclo de violencia que parece no tener fin. En particular, Hamás, esta organización islámica que controla la Franja de Gaza desde el año 2007, ha sido un actor central en este drama. Sus enfrentamientos con Israel han escalado en múltiples ocasiones, siendo el conflicto iniciado hace 2 años, en octubre del 2023, uno de los más devastadores. Los ataques sorpresa de Hamás, que incluyeron la captura de rehenes israelíes, desencadenaron una respuesta militar de Israel que ha dejado a Gaza en ruinas, en escombros, con decenas de miles de muertos, la mayoría civiles, y una crisis humanitaria de proporciones catastróficas. Ahora, hace unos días, en octubre de este año, de este 2025, estamos ante un nuevo capítulo en este conflicto que lleva décadas y que parece no tener fin. El 9 de octubre, el gobierno de Israel, encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, ratificó un acuerdo de cese al fuego que marca un intento de detener esta espiral de violencia. Este pacto, negociado con la mediación de actores internacionales como Estados Unidos, Egipto y Qatar, establece una serie de fases cuidadosamente delineadas. A mí lo que me llama la atención es que también otros actores importantes, influyentes en el mundo, muy influyentes, y sobre todo en relación con este conflicto, no estuvieron presentes, como Irán y también las 2 superpotencias, Rusia y China. Está un poco ahí extraño eso, pero bueno, fue notoria la ausencia de estos países y la presencia de otras naciones que pues no tenían mucho que hacer ahí, como Alemania, por ejemplo. Pero bueno, volvamos al tema. En la primera se implementa un alto al fuego inmediato, acompañado por la retirada progresiva de las fuerzas israelíes de Gaza. A cambio, Hamás debe liberar a los rehenes israelíes y los cuerpos de aquellos que no sobrevivieron. En los días siguientes a la firma hemos visto avances significativos. Hamás libera a 20 rehenes israelíes que tenía desde octubre del 2023, mientras que Israel puso en libertad a casi 2,000 prisioneros palestinos. Además, el acuerdo permite la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, incluyendo alimentos, medicina, combustible, todo esto esencial para una población que está al borde del colapso. Sin embargo, este no es un momento para el optimismo ciego. Recordemos que es solamente un cese al fuego,
no es el fin del conflicto. A veces ahí se confunden los términos. La guerra todavía no termina, es un camino muy largo el que hay que recorrer para que haya ya una verdadera paz en esa zona de nuestro planeta. El acuerdo es descrito por analistas como extremadamente frágil y las tensiones ya están emergiendo. Hamás ha acusado a Israel de no cumplir plenamente con sus compromisos, particularmente en lo que respecta a la retirada total de tropas y la entrada irrestricta de ayuda humanitaria. Por su parte, el Estado de Israel insiste en que cualquier violación por parte de Hamás, como el incumplimiento en la entrega de los cuerpos de los rehenes, podría hacer colapsar la tregua. A esto se suma la presión internacional. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido advertencias públicas a Hamás exigiendo su desarme total y amenazando con consecuencias severas si no se cumple. Estas declaraciones, aunque buscan reforzar el acuerdo, también añaden una capa de incertidumbre geopolítica. Permítanme detenerme aquí para hablar de lo que está en juego más allá de los titulares. En Gaza la situación es desgarradora. Imágenes recientes muestran a residentes regresando a barrios completamente devastados, intentando reconstruir sus vidas entre escombros. Las escuelas han sido destruidas, los hospitales operan al mínimo y la escasez de agua potable, alimentos y medicinas es alarmante. Sin embargo, con la llegada de convoyes humanitarios hay pequeños signos de esperanza. Mercados improvisados comienzan ya a operar, las familias intentan retomar una semblanza de normalidad. Y en Israel, mientras tanto, la liberación de los rehenes ha traído alivio a muchas familias, pero también ha reavivado debates internos sobre la estrategia del gobierno de Benjamín Netanyahu, cuya coalición enfrenta críticas por su manejo del conflicto. Ya es por todos bien sabido que en este tipo de situaciones, como lo que ocurrió hace 2 años en Israel, con el secuestro de estos ciudadanos israelíes. Israel, no nos hagamos tontos, acostumbra lavar, acostumbra limpiar este tipo de cuestiones con sangre. Entonces, pues no es una situación difícil. Israel es un país demasiado fuerte, demasiado beligerante, y la otra parte palestina, pues también se mueve en una forma violenta. Entonces, por eso esta explosión que hay en estos momentos en esa zona del mundo. Esperemos que baje un poco esa tensión ya con estos acuerdos, con este cese al fuego, y sobre todo por los civiles, que son los que, pues desgraciadamente, ponen los muertos. Este cese al fuego no es solo un acuerdo militar, es un experimento social y político también. Para Israel representa una oportunidad de estabilizar su seguridad y enfocarse en otras amenazas, como la creciente tensión con Hezbollah en el Líbano, que ese es otro grupo por ahí con el que han sostenido conflicto desde hace mucho tiempo, o la influencia de la República Islámica de Irán en la región. Para los palestinos es un respiro en una lucha por la autodeterminación que ha sido complicada por la gobernanza de Hamás, cuya retórica beligerante a menudo eclipsa las aspiraciones de la población civil. Pero más allá de las partes directamente involucradas, este acuerdo tiene implicaciones de carácter global. Naciones Unidas, la Unión Europea y otros actores internacionales han aplaudido esta tregua, pero insisten en que debe ser el primer paso hacia una solución de 2 estados, un Israel seguro junto a una Palestina independiente y viable. Ahora, reflexionemos sobre los desafíos. La historia nos recuerda que los ceses al fuego en esta región del mundo raramente han sido duraderos. Los acuerdos que hubo previamente en 2014 y 2021 colapsaron bajo el peso de provocaciones mutuas, ya sea por lanzamientos de cohetes desde Gaza o incursiones militares israelíes. El actual acuerdo, firmado el pasado 10 de octubre y detallado en varias fases, intenta mitigar estos riesgos con un enfoque escalonado. Sin embargo, ya lo sabemos, su éxito dependerá de varios factores: la voluntad de Hamás de cumplir con la liberación total de los rehenes, la capacidad de Israel para resistir presiones internas de facciones que rechazan cualquier concesión. Hay que recordar que en Israel también hay grupos halcones que quieren la guerra total, y también por ahí hay una agenda irredentista, expansionista del gran Israel, crear el gran Israel en la región, que busca expandirse, busca expandir sus fronteras. También hay que tomar en cuenta eso, aunque
para eso faltaría mucho. Ahorita lo principal es que se logre ya establecer una tregua, que se pongan de acuerdo y que sí, como no, se creen los dos, se cree el Estado palestino y ya haya estos dos estados ahí en la región conviviendo en paz. Pero bueno, vamos a seguir analizando este asunto. Como lo comentábamos, el compromiso de los mediadores internacionales para mantener la presión diplomática debe de ser con todo, debe de ser grande para ya frenar también estas matanzas, estos bombardeos que han dejado a mucha gente en la calle, a muchos muertos, sobre todo niños, sobre todo civiles, que como bien sabemos son los que han estado sufriendo más en este conflicto. La presión diplomática me parece que es bastante efectiva en ambos bandos. Entonces, pues Estados Unidos tendrá ahí que hacer también un papel interesante, importante en esta situación. El actual acuerdo, pues ya sabemos que es solamente un cese al fuego, no es el fin del conflicto. Pero hagamos una pausa para hablar ahora del costo humano, que a menudo queda relegado a números en los informes. Desde octubre de 2023, escuchen ustedes esto, se estima que más de 40,000 personas han perdido la vida en este conflicto, la mayoría civiles, incluyendo niños y ancianos. En Gaza, la infraestructura totalmente colapsada. Si ustedes ven las imágenes tomadas desde el aire de esa zona, pues es totalmente devastado, está totalmente devastado ahí el terreno. La infraestructura prácticamente no existe, el 70% de las viviendas han sido destruidas y el acceso a servicios básicos como electricidad y agua es limitado. En Israel, las comunidades cercanas a la frontera han vivido bajo el temor constante de ataques con cohetes. Cada muerte, recordemos que es una historia truncada. Cada rehén liberado es una familia que respira de nuevo, pero también un recordatorio de aquellos que no volverán. Este cese al fuego no puede deshacer el dolor, pero puede ser una oportunidad para priorizar la sanación, reconstruir hogares, restablecer servicios médicos y garantizar sobre todo que los niños de ambos lados crezcan sin el trauma de la guerra. Mirando al futuro, me atrevo a decir que Oriente Medio puede ser diferente. Imagino un escenario donde la coexistencia no sea una quimera, donde Israel y Palestina, a pesar de las diferencias históricas, religiosas, culturales que tienen, puedan negociar no solo la paz, sino la prosperidad mutua. Países como Egipto y Qatar, que han jugado un rol crucial en estas negociaciones, podrían ser los líderes de estos esfuerzos para monitorear el cumplimiento del acuerdo y evitar su colapso. Pero también necesitamos un cambio cultural, desmantelar las narrativas de odio que alimentan el extremismo y fomentar el diálogo interreligioso y comunitario. La paz no se logra solo con tratados, se construye, recordemos, con educación, con empatía, con diplomacia y con oportunidades, sobre todo económicas, que dan a las nuevas generaciones una alternativa a la violencia. Como ciudadanos del mundo, como ciudadanos globales que somos, también tenemos un rol. Debemos de informarnos bien, cuestionar los relatos simplistas, maniqueos de uno y otro lado y presionar a nuestros líderes para que apoyen soluciones justas. La comunidad internacional, creo yo, que debe de invertir en la reconstrucción de Gaza, no solo con la ayuda humanitaria, sino con proyectos a largo plazo que empoderen a ese pueblo. Al mismo tiempo, Israel merece garantías de seguridad que le permitan vivir sin el temor de ataques. Este equilibrio es difícil, pero no imposible. Para cerrar, quiero citar a un poeta palestino, Mahmoud Darwish, quien escribió: la paz comienza cuando el otro deja de ser un enemigo. Este cese al fuego es un pequeño paso hacia esa visión. No es el fin del conflicto, lo vuelvo a repetir, pero podría ser el comienzo de un proceso mucho más amplio, uno que priorice la vida sobre la muerte y la esperanza sobre el miedo. Que este acuerdo firmado hace unos días sea recordado no solo como otro intento fallido, sino como el momento en que ambas partes eligieron, aunque sea por un instante, la valentía de la paz. Más adelante les estaré hablando precisamente de otros acuerdos que hubo en el pasado
para poner fin a este conflicto desde los 70s con Carter hasta inicios de los 2000s con Bill Clinton. Todos recordaremos a Yasser Arafat, a Yitzhak Rabin, a Ehud Barak, a todos los protagonistas de esta historia, pero eso lo tendré en el siguiente bloque. Usted no se desconecte, no se despegue, porque venimos con esa información que es bastante interesante. Pausa comercial, continuamos con más. Noticiero Comunicante MX. Seriedad, profesionalismo y experiencia. Lo esperamos. Cortinas para todos, la más alta calidad del mercado, ahora disponible para ti. Haz que tu hogar luzca espectacular con nuestras cortinas hechas a la medida. En Baja Shades fabricamos persianas, cortinas y todo tipo de tratamiento para ventanas. No te pierdas la oportunidad de transformar tu espacio con nuestras cortinas de alta calidad. Comunícate hoy al 661-100-6377. Llama ahora y dale un toque de elegancia a tu hogar con Baja Shades. ¿Necesitas cambiar o reparar el vidrio de tu auto? En Car Depot te ofrecemos la mejor calidad y servicio. Además, contamos con reparación y venta de elevadores de la mejor calidad para que tu vehículo siempre esté en óptimas condiciones. Nuestra experiencia nos respalda y la satisfacción de nuestros clientes es nuestra garantía. Estamos ubicados en calle 8, esquina con Quintana Roo. Llama y cotiza con nosotros. Arranca la transformación en nuestra ciudad. Con Tijuana, Ciudad Limpia, el ayuntamiento entrega maquinaria nueva para todas las delegaciones. Estas son acciones garantizadas por 3 años, con equipo como motoconformadoras, retroexcavadoras, vehículos y dumpers. Cuidarla, respetarla y mantenerla limpia es responsabilidad de todos. Amigas, amigos que siguen la señal de Comunicante MX, soy Gabriela Gagiola y con mucho gusto les comparto que el próximo 1 de octubre inicia una nueva etapa de gala informativa. Por supuesto, a través de esta señal los voy a estar esperando a partir de las 9 de la mañana. No se lo pierdan. Este segmento es patrocinado por Baja Shade. Con Baja Shade, dale un toque de elegancia a tu hogar. Y estamos de regreso con más información muy interesante y tocando un tema relacionado con lo que hablé en el primer bloque. No ha sido la primera vez en que se manejan acuerdos, que se manejan reuniones, cumbres, que se hacen cumbres entre palestinos, israelíes y todo esto mediado por Estados Unidos. Vámonos a la década de los 70s, por allá del año 78, donde hubo una reunión, ahí la tiene usted en pantalla, está Jimmy Carter, está también ahí con Yasser Arafat y en aquel entonces estaba reunido también Anwar el Sadat, egipcio. Esto fue en 1978, los acuerdos de Camp David, que fue un hito histórico con luces y con sombras. Después vinieron los acuerdos de Oslo en el 93 y nuevamente la cumbre de Camp David o Camp David II en el año 2000. Estos eventos no solo representan esfuerzos titánicos por resolver uno de los conflictos más complejos de nuestro tiempo, sino también lecciones sobre las dificultades de reconciliar intereses opuestos en un contexto de desconfianza, trauma histórico y profundas asimetrías de poder. Durante los próximos minutos exploraremos el contexto, actores, logros y fracasos de cada uno de estos hitos con la seriedad que merece un tema que ha moldeado la geopolítica moderna y sigue resonando en este 2025. Permítanme guiarlos en este recorrido paso a paso para entender cómo se han llevado a cabo estas cumbres y qué es lo que se ha logrado respecto a la paz. Vámonos con los acuerdos de Camp David del 78. En aquel año, pues bueno, fue un año que marcó un antes y un después en las relaciones entre Israel y sus vecinos árabes. Para comprender la magnitud de los acuerdos de Camp David necesitamos situarnos en el contexto de la época. Oriente Medio estaba marcado por décadas de guerras entre Israel y los países limítrofes, todos los estados árabes de alrededor, la guerra de independencia de Israel del 48, la guerra de los 6 días del 67 y la guerra del Yom Kippur en el 73. Esta última, escuchen ustedes bien, en particular había dejado heridas bastante frescas. Egipto, bajo el liderazgo de Anwar el Sadat,
había liderado una coalición árabe contra Israel, logrando inicialmente avances significativos, pero la guerra terminó con Israel manteniendo el control de la península del Sinaí, ocupada desde 1967. Para Egipto, recuperar el Sinaí era una cuestión de orgullo nacional y soberanía, mientras que para Israel, quien estaba en aquel entonces liderado por el primer ministro Menahem Begin, la seguridad era la prioridad absoluta en un contexto donde el país se sentía rodeado de enemigos. En este escenario, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, demócrata, asumió el papel de mediador visionario, que Jimmy Carter, recordemos, también era el presidente en Estados Unidos cuando hubo esa crisis de los rehenes que secuestraron al personal de la embajada de Estados Unidos por allá en Teherán, y que el ayatollah Khomeini se encargó de humillarlo hasta el último momento, que eso es otro tema muy interesante, ya hablaremos de eso en otro programa. Pero bueno, Carter invitó a Sadat y a Begin a la residencia presidencial de Camp David en Maryland para negociaciones que durarían aproximadamente 13 días en septiembre del 78. Estas conversaciones fueron intensas, a menudo tensas, y estuvieron al borde del colapso en varias ocasiones. Jimmy Carter, con su tenacidad diplomática, mantuvo a las partes en la mesa, aisladas del mundo exterior para evitar presiones mediáticas. El resultado fueron dos documentos históricos. Uno, el marco para la paz entre Egipto e Israel, y el marco para la conclusión de un tratado de paz en Oriente Medio. El primer marco sentó las bases para el tratado de paz Egipto-Israel firmado en marzo del 79. Egipto recupera el control total de la península del Sinaí a cambio de reconocer oficialmente Israel, establecer relaciones diplomáticas y garantizar la libre navegación por el canal de Suez y el estrecho de Tirán. También se acordó la desmilitarización de gran parte del Sinaí para reducir tensiones. Este tratado fue bastante revolucionario en aquella época. Por primera vez un Estado árabe reconocía a Israel, rompiendo el Frente Unificado Árabe contra el Estado judío. El segundo marco, más ambicioso, buscaba una solución integral al conflicto árabe-israelí, incluyendo la autonomía palestina en Cisjordania y Gaza bajo un periodo de transición de 5 años con la participación de Jordania y Egipto. Los logros de esta cumbre de Camp David en el 78 son innegables. El tratado entre Israel y Egipto ha resistido el paso del tiempo, se ha mantenido la paz entre ambos países durante más de 40 años, aunque sea una paz fría, caracterizada por relaciones diplomáticas formales, pero poca integración cultural o social. Sadat y Begin fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz en el 78, un reconocimiento a la valentía de ambos y a su pragmatismo, la realpolitik en su máxima expresión. Sin embargo, el costo fue alto. Sadat enfrentó una fuerte oposición interna en su país. Su decisión de negociar con Israel fue vista como una traición por muchos en el mundo árabe, lo que lo aisló políticamente. Ya a inicios de los 80s, particularmente en 1981, fue asesinado por extremistas islámicos durante un desfile militar, un recordatorio del precio personal que puede implicar la búsqueda de la paz cuando el maniqueísmo es brutal, es extremo entre las partes. Para los palestinos, los acuerdos fueron una decepción profunda. Aunque el segundo marco mencionaba la autonomía, no garantizaba un Estado palestino independiente, soberano, ni abordaba cuestiones claves como Jerusalén o los refugiados. La Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, usted la recordará, que estaba encabezada por Yasser Arafat, que hay que recordarlo también, Arafat no era palestino, era egipcio. Ahí habría que cuestionar también la legitimidad de aquellos que se alzan como líderes del pueblo palestino, porque pues hay mucho extranjero también. Eso pues bueno, nos da para otro programa, pero hay que mencionarlo. Arafat no era palestino, era egipcio. Volviendo al tema, Arafat, pues bueno, no se molestó en aquella ocasión porque la OLP no fue invitada a las negociaciones y los palestinos se sintieron marginados. Además, Jordania y otros estados árabes rechazaron unirse al proceso, lo que limitó el alcance del marco regional. En resumen, Camp David en 1978 fue un éxito diplomático entre egipcios e israelíes, pero dejó a Palestina en un limbo político, sembrando las semillas de futuros conflictos. Y ahora vámonos a los 90. Nuevamente hubo una reunión en Oslo, allá en Noruega, entre los líderes de Israel, Yitzhak Rabin, que como todos sabemos fue asesinado allá por el año 95
por un individuo que pertenecía a la extrema derecha israelí, y Yasser Arafat. Todo este acuerdo fue aceitado por Bill Clinton, que en aquel entonces era el presidente de Estados Unidos. Estos acuerdos de Oslo encendieron una chispa nuevamente de optimismo en un conflicto que parecía insoluble. Para entender este momento debemos recordar el contexto de finales de los 80s y principios de los 90. La primera intifada, que fue un levantamiento palestino en Cisjordania y Gaza, que comenzó en 1987, había expuesto la insostenibilidad de la ocupación israelí. Miles de palestinos y cientos de israelíes murieron en los enfrentamientos y la presión internacional para encontrar una solución crecía. Al mismo tiempo, la Organización para la Liberación de Palestina, debilitada tras su apoyo a Irak en la Guerra del Golfo del 91, buscaba recuperar relevancia política. En este contexto, Noruega, un país con tradición de mediación, facilitó negociaciones secretas entre representantes israelíes y de la OLP en Oslo. Dato curioso, el Premio Nobel de la Paz se entrega en Noruega, no en Suecia. Estas conversaciones, lejos de los reflectores y las presiones públicas, permitieron un diálogo directo que era impensable años antes. El 13 de septiembre de 93, el mundo presenció una imagen histórica. El primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, y el líder de la OLP, Yasser Arafat, se dan la mano en los jardines de la Casa Blanca con el presidente Bill Clinton como testigo. Este gesto simbolizó un avance monumental. Israel reconocía a la OLP como representante legítimo de Palestina y la OLP reconoció el derecho de Israel a existir en paz, renunciando oficialmente al terrorismo. Los acuerdos de Oslo, formalmente la declaración de principios, establecieron un proceso de paz por etapas. El acuerdo interino creó la Autoridad Palestina, un organismo para gobernar partes de Cisjordania y Gaza, y en 1994 Arafat regresó del exilio en Túnez para liderar la Autoridad Palestina y se celebraron elecciones en Palestina. Ya para 1995 este acuerdo, conocido como Oslo II, dividió Cisjordania en tres áreas. Una área A, control total palestino, principalmente las ciudades; B, control civil palestino y seguridad israelí; y C, control total israelí, que incluía el 60% del territorio donde se encontraban los asentamientos judíos. El objetivo era que en un plazo de 5 años se negociaran los temas finales: Jerusalén, los refugiados, las fronteras, los asentamientos y la seguridad. Inicialmente, Oslo generó un entusiasmo sin precedentes. Las tropas de Israel se retiraban de ciudades como Jericó y Gaza, y la creación de la Autoridad Palestina dio a los palestinos un grado de autogobierno por primera vez. Rabin y Arafat y el ministro israelí Shimon Peres recibieron el Nobel de la Paz en 1994 por su audacia. Sin embargo, el proceso nuevamente comienza a desmoronarse muy rápido. Ya para 1995, a finales, en noviembre, Rabin, como lo comentaba, Yitzhak Rabin, fue asesinado por un extremista judío opuesto a los acuerdos, un golpe devastador para la paz en aquel entonces. Los asentamientos israelíes continúan expandiéndose, pasando de 110,000 colonos en el 93 a más de 150,000 en el año 2000, lo que los palestinos percibieron como una violación del espíritu de Oslo. También los ataques terroristas palestinos nuevamente comienzan a hacerse presentes, particularmente por parte de Hamás, y esto socavó la confianza israelí en el proceso. Para muchos en Palestina, Oslo se convirtió en un símbolo de promesas rotas. La Autoridad Palestina, la AP, limitada por el control militar israelí, no podía ofrecer una verdadera soberanía. Las áreas C, bajo control total de Israel, fragmentaban el territorio palestino, dificultando la creación de un Estado viable. En 2025, el proceso de Oslo es ampliamente considerado un fracaso en su objetivo final de establecer una paz duradera, aunque dejó legados importantes: la estructura de la Autoridad Palestina y el reconocimiento mutuo entre Israel y la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, y un marco para futuras negociaciones, aunque estancadas. Y del 93 nos vamos al nuevo milenio. Todos recordaremos el año 2000, todavía estaba Bill Clinton en la Casa Blanca, y pues nuevamente se reúnen. La cumbre de Camp David
o Camp David II intentó con gran ambición resolver los temas pendientes de Oslo. El contexto, pues bueno, ya lo sabemos, era muy crítico en aquellos años. El plazo de 5 años establecido por Oslo había expirado en el 99 y la frustración palestina crecía ante la expansión de asentamientos y la falta de un Estado soberano. La segunda intifada estaba a punto de estallar, aunque nadie lo sabía aún. El presidente Clinton, en los últimos meses de su mandato, invita al primer ministro israelí Ehud Barak y a Yasser Arafat a Camp David del 11 al 25 de julio del año 2000 para negociar un acuerdo final. Barak llegó con una oferta sin precedentes para un líder israelí, es decir, un Estado palestino en aproximadamente el 91% de Cisjordania, más un 1% de territorio israelí en compensación por anexiones de asentamientos. Control palestino sobre partes de Jerusalén Este, la parte este de esa antigua ciudad, incluyendo barrios árabes y posiblemente el monte del templo, con excepción de los sitios más sagrados para los judíos, y una solución limitada para los refugiados que incluía compensaciones económicas, pero no un derecho pleno de retorno a Israel. Para Israel, esta propuesta representaba un riesgo importante, ya que implicaba ceder control sobre territorios muy estratégicos y parte de la ciudad de Jerusalén, que es un tema profundamente sensible para ambas partes. Yasser Arafat, sin embargo, rechaza la oferta. Desde la perspectiva palestina, la propuesta no cumplía con sus demandas mínimas, soberanía total, es decir, soberanía total sobre Jerusalén Este, incluyendo la mezquita de Al-Aqsa, el retorno de millones de refugiados, un derecho respaldado por resoluciones de Naciones Unidas y un territorio palestino contiguo y viable. La oferta de Barak mantenía anexiones de bloques de asentamientos que fragmentaban Cisjordania y el control israelí sobre el Valle del Jordán limitaba la soberanía palestina. Además, las negociaciones fueron apresuradas con poca preparación previa y las posiciones de ambas partes estaban demasiado alejadas. El colapso de la cumbre, pues bueno, tuvo consecuencias, ya todos lo sabemos, devastadoras. Al año siguiente, en el 2001, todos recordaremos los terribles atentados del 11 de septiembre, que desde ahí el mundo se dividió ya en dos épocas, un antes y un después. Pero el presidente Clinton culpó principalmente a Arafat, afirmando que su rechazo desperdició una oportunidad histórica. Sin embargo, análisis posteriores, incluyendo algunos testimonios de negociadores como Dennis Ross y Robert Malley, muestran que la oferta no era tan generosa como se había presentado inicialmente, ya que no garantizaba un Estado palestino funcional. 2 meses después, en septiembre del 2000, la visita de Ariel Sharon al Monte del Templo desató la segunda intifada, un levantamiento palestino que duró hasta el 2005 y dejó más de 4,000 palestinos y 1,000 israelíes muertos. La cumbre marcó el fin del optimismo de Oslo y consolidó la desconfianza mutua. Al mirar estos 3 momentos, Camp David en el 78, Oslo en el 93 y Camp David II en el año 2000, vemos un patrón de audacia diplomática enfrentada a realidades bastante complejas. Los acuerdos del 78 lograron una paz histórica entre Egipto e Israel, pero dejan a los palestinos en la periferia sin abordar su derecho a la autodeterminación. Oslo en 1993 abre un canal de diálogo directo entre Israel y Palestina, pero su implementación defectuosa y falta de confianza impidieron un proceso real. Falta de confianza entre las partes, Israel y Palestina. Y Camp David en el año 2000, aunque valiente, mostró los límites de negociar bajo presión y sin un terreno común claro. En este año 2025, el conflicto entre israelíes y palestinos sigue siendo una herida abierta. Los asentamientos han crecido a más de 700,000 colonos en Cisjordania y Gaza enfrenta una crisis humanitaria y bastante grande desde hace 2 años. Sin embargo, estos acuerdos nos enseñan lecciones valiosas de lo que debemos hacer, de lo que no debemos hacer. Acuérdense que la diplomacia requiere de paciencia, inclusión de todas las partes relevantes y un compromiso genuino con la justicia. La paz, recordemos también, no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de confianza, equidad y respeto mutuo. Mientras estas condiciones sigan sin cumplirse, el sueño de una solución de 2 estados no va a darse, o cualquier otra fórmula seguirá siendo pues poco efectiva o nada efectiva, como han sido todas las que se han venido llevando a cabo desde el año 48. Así que pues
tenemos este tema que es complicado, es un tema ya muy añejo. Vamos a ver este cese al fuego, a ver cuánto dura, a ver si ahora sí viene ya la tan anhelada paz en esa zona, la creación del Estado palestino y ya por fin que ambos pueblos puedan vivir tranquilamente con una convivencia pacífica. Hay que estar viéndolo pues con mucho escepticismo esto, porque en cualquier momento puede nuevamente desencadenarse pues los conflictos, la beligerancia, así que estaremos muy al pendiente y le estaremos informando todo lo que suceda con ese asuntito. Pero ahora es tiempo de ir a un corte comercial, no se despegue, regreso con un tema también muy interesante. ¿Sabía que existe un territorio que ha querido ser parte de México y México lo ha rechazado? Eso lo tendré en el tercer y último bloque de Tablero Mundial. Pausa comercial, continuamos con más. Noticiero Comunicante MX. Seriedad, profesionalismo y experiencia. Los esperamos. Cortinas para todos, la más alta calidad del mercado, ahora disponible para ti. Haz que tu hogar luzca espectacular con nuestras cortinas hechas a la medida. En Baja Shades fabricamos persianas, cortinas y todo tipo de tratamiento para ventanas. No te pierdas la oportunidad de transformar tu espacio con nuestras cortinas de alta calidad. Comunícate hoy al 661-100-6377. Llama ahora y dale un toque de elegancia a tu hogar con Baja Shades. ¿Necesitas cambiar o reparar el vidrio de tu auto? En Car Depot te ofrecemos la mejor calidad y servicio. Además, contamos con reparación y venta de elevadores de la mejor calidad, para que tu vehículo siempre esté en óptimas condiciones. Nuestra experiencia nos respalda y la satisfacción de nuestros clientes es nuestra garantía. Estamos ubicados en calle 8, esquina con Quintana Roo. Llama y cotiza con nosotros. Arranca la transformación en nuestra ciudad. Con Tijuana Ciudad Limpia, el ayuntamiento entrega maquinaria nueva para todas las delegaciones. Estas son acciones garantizadas por 3 años con equipo como motoconformadoras, retroexcavadoras, vehículos y dumpers. Cuidarla, respetarla y mantenerla limpia es responsabilidad de todos. Amigas, amigos que siguen la señal de Comunicante MX, soy Gabriela Gagiola y con mucho gusto les comparto que el próximo 1 de octubre inicia una nueva etapa de Gala Informativa. Por supuesto, a través de esta señal los voy a estar esperando a partir de las 9 de la mañana. No se lo pierdan. Este segmento es patrocinado por Baja Shade. Con Baja Shade, dale un toque de elegancia a tu hogar. Y continuamos con más información muy interesante de geopolítica, de historia. ¿Y sabían ustedes que hay un territorio que ha querido formar parte de México y México no lo ha aceptado? Así de desastrosa ha sido la política territorial de nuestro país y estamos hablando de una zona que pertenece a Guatemala y esta zona se llama el Petén. Esta región es donde se encuentran pues varios sitios arqueológicos mayas, entre ellos el de Tikal, que es bastante famoso. Increíble que pues se den este tipo de cuestiones en esta época, pero vamos a analizar un poquito la historia del Petén, qué es lo que ha sucedido a lo largo de los últimos siglos. En fin, este vasto territorio abarca más de 35,000 kilómetros cuadrados, casi un tercio del país. Por país me refiero a Guatemala. Y no es solo un mosaico de selvas, ríos y ruinas mayas, es también un crisol de anhelos, de identidades y de relaciones complejas, especialmente con México. Esta noche exploraremos la historia de esta región, del Petén, sus recurrentes deseos de incorporación a la República Mexicana en el siglo XIX y la relación que, a pesar de los conflictos y las fronteras, ha forjado lazos indisolubles e indiscutibles entre ambos pueblos. Esta no es una historia de divisiones, para nada, sino de conexiones humanas que trascienden mapas y tratados. Vamos a analizar la historia de esta región.
vámonos hasta la época de los mayas. Recordemos que México y Guatemala comparten esta gran cultura que fue la cultura maya, la civilización maya. Y el Petén no es solamente un lugar en el mapa, es un universo propio. Ahí lo pueden observar ustedes en pantalla, ahí donde se ven esos pequeños triángulos, son las zonas arqueológicas mayas en esta zona. Como ya sabemos, los mayas se asentaron en su apogeo en esta región. Hubo muchas ciudades muy importantes, ciudades-estados como Tikal, Yaxá y El Mirador, cuyos templos y pirámides aún emergen entre la selva como testigos de una grandeza perdida. Los mayas itzáes, que dominaron el Petén hasta finales del siglo XVII, eran los descendientes de grupos provenientes de Yucatán, del Yucatán mexicano. Esta conexión cultural es clave para entender la historia posterior de esta región. Cuando llegan los conquistadores españoles a la región en 1697, que la conquistan en ese año, bajo el mando de Martín de Ursúa y Arizmendi, quien fue gobernador de Yucatán, que en aquel entonces pertenecía a la Nueva España y era una capitanía general, al igual que Guatemala. El Petén quedó bajo la Capitanía General de Guatemala, lo que le comentaba. Sin embargo, su dependencia eclesiástica del Obispado de Yucatán, con sede en la ciudad de Mérida, y sus rutas comerciales hacia Campeche y Tabasco, mantuvieron al Petén mirando hacia el norte, hacia la Nueva España, hacia México. La distancia geográfica y las montañas que los separaban de la capital guatemalteca, primero Antigua y luego Ciudad de Guatemala, lo convirtieron en una región aislada, casi olvidada por el poder central. ¿Les suena familiar eso? ¿Les suena familiar eso del poder central? Que aquí en México, hasta el día de hoy, todavía lo vivimos. Pero bueno, ese es otro tema. Este aislamiento no era solo físico, sino también cultural y económico. Los peteneros, una población pequeña de mestizos, mayas y criollos, comerciaban madera, chicle, ganado y productos agrícolas con el Yucatán, no con el sur. Los ríos como el Usumacinta y el San Pedro eran sus arterias vitales, conectándolos con México. Esta dinámica creó una identidad regional que, aunque guatemalteca por mandato colonial, tenía el corazón y la mirada puestos en México. Cuando la independencia de España llegó en 1821, este contexto moldeó los primeros anhelos de incorporación a México. La independencia de España marcó un punto de inflexión para Centroamérica, como todos sabemos. En 1821, Agustín de Iturbide proclama el primer imperio mexicano y en un movimiento audaz anexa toda la Capitanía General de Guatemala, incluyendo el Petén y a su territorio. Entre el 1821 y 1823, el Petén fue formalmente parte de México. Para sus habitantes, esta unión no era nada extraña. Sus lazos comerciales, culturales y religiosos con Yucatán hacían que la incorporación pareciera una extensión natural de su realidad cotidiana. Los comerciantes peteneros, que enviaban caoba y palo de tinte a través de los ríos hacia Campeche, veían en México a un aliado mucho más cercano que a la lejana Guatemala. Sin embargo, el imperio de Iturbide pues duró muy poco, fue muy efímero. Ya sabemos que le quitan el poder, se va al exilio y todo esto colapsa en 1823 y Centroamérica, incluida Guatemala, formó las Provincias Unidas de Centroamérica. Este cambio deja al Petén en una posición ambigua, en una especie de limbo. Mientras la Federación Centroamericana intentaba consolidarse, los peteneros se sentían marginados. Las actas de cabildos locales de la época, aunque escasas, reflejan las discusiones sobre la posibilidad de unirse permanentemente a México, especialmente porque Yucatán, en diciembre de 1823, se anexa a la naciente República Mexicana, que también hay que recordar, ahí en la historia de Yucatán hubo un momento en el que se separa de México, declara su independencia y se funda la República de Yucatán, que ese también es otro tema que voy a tocar en otra ocasión, bastante interesante. Pero bueno, volviendo al tema, la diócesis de Yucatán seguía administrando los asuntos religiosos del Petén y los sacerdotes yucatecos eran figuras de autoridad en la región. Este vínculo espiritual reforzaba la idea de que el Petén estaba más cerca de Mérida que de Guatemala. Sin embargo, la inestabilidad política de la Federación Centroamericana, que se desmoronó entre 1838 y 1840, impidió que estas aspiraciones se concretaran en un movimiento formal. Luego vienen otros conflictos en la región.
la guerra de las castas en Yucatán, la influencia yucateca en esa zona, por allá en la década de los 40 del siglo XIX, y pues fue un periodo de mucha agitación. Yucatán, que se sentía frustrada por la centralización del gobierno mexicano, declara su independencia en 1841, formando una república soberana hasta 1843 y nuevamente en 1846, así como lo oye. Y el Petén, limítrofe con Campeche y Tabasco, se vio directamente influido por estos eventos. Su economía, como dependía pues, totalmente del comercio con Yucatán, como era la madera de la caoba, el chicle, productos agrícolas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto fluía hacia México, hacia el norte, mientras que los bienes manufacturados y alimentos llegaban desde Mérida. En este contexto, algunos líderes locales en el Petén comenzaron a considerar la anexión a México como una posibilidad viable, especialmente si Yucatán regresaba al redil mexicano, como ocurrió en 1848. La Guerra de Castas, que fue una rebelión maya en Yucatán contra la opresión de la élite criolla, de la élite blanca, complicó aún más la situación. Este conflicto, uno de los más sangrientos de la historia de esa zona, se extiende hasta el Petén. Rebeldes mayas como los Cruzoob cruzaron la frontera y se aliaron con grupos locales como los Xa y Macanché, atacando a las comunidades peteneras. Estas redadas desde Yucatán dejaron aldeas devastadas y el gobierno guatemalteco, débil y lejano, apenas pudo responder. México, al intentar sofocar esta rebelión, extendió su influencia militar en la frontera, ocupando temporalmente zonas del Petén. Para algunos peteneros, la anexión a México pareció una solución para obtener protección frente al caos. Aunque no hay evidencia de un movimiento masivo, cartas y documentos de la época conservados en archivos en Guatemala muestran que algunos líderes locales enviaron peticiones informales a autoridades mexicanas expresando su deseo de unirse a México para garantizar la seguridad y la estabilidad económica. Pero el momento más crítico de esta historia llega en la década de los 80s del siglo XIX, por allá alrededor de 1882, durante el conflicto fronterizo entre México y Guatemala. Desde la independencia, las fronteras entre los dos países eran muy ambiguas, heredadas de mapas coloniales imprecisos. Chiapas y Soconusco, antiguas provincias de la Capitanía General de Guatemala, se habían unido a México en 1824 mediante plebiscitos que Guatemala consideraba fraudulentos. El Petén, aunque claramente guatemalteco, fue arrastrado a esta disputa por su posición estratégica y, sobre todo, los vastos recursos naturales que hasta el día de hoy tiene esta región. En 1854, Guatemala propuso un tratado que reconocía la soberanía mexicana sobre Chiapas a cambio de compensaciones económicas y la definición clara de la frontera petenera. La propuesta no prosperó y las tensiones, ya lo sabe usted, continuaron. Para la década de 1880, bajo el gobierno del general Porfirio Díaz en México y Justo Rufino Barrios en Guatemala, el conflicto escala. Documentos diplomáticos estadounidenses, como los recopilados por el historiador George F. Howe, describen expediciones armadas mexicanas desde Campeche, Tabasco y Chiapas hacia la zona del Petén. En 1881 y 82, bandas de hasta 200 hombres cruzaron la frontera, ocupando aldeas como San Antonio, Concepción y Silvituc. En este último pueblo, un sacerdote mexicano engañó a los residentes afirmando que Guatemala había sido tomada, fíjense ustedes, que Guatemala había sido tomada por México y los convenció de firmar actas de adhesión. Estas incursiones que Guatemala denunció como invasiones filibusteras recolectaron provisiones y reclutaron indígenas bajo promesas de protección. Barrios respondió enviando 500 soldados desde Cobán, pero la debilidad militar guatemalteca era más que evidente. Estas acciones pues no solo fueron aventuras locales, reflejaban un deseo mexicano, al menos en ciertos sectores, de anexar partes del Petén para consolidar una frontera favorable. México argumentaba que los límites coloniales le daban derecho a territorios más allá del Usumacinta, mientras que Guatemala defendía su soberanía. El conflicto culmina con la firma de un tratado, el Tratado Herrera-Mariscal de 1882, firmado en la Ciudad de México. Este acuerdo estableció la frontera actual entre ambos países desde el Pacífico
por el río Suchiate hasta el Atlántico por el Usumacinta y el paralelo 1749. Como resultado, Guatemala cedió distritos peteneros como San Antonio y Concepción, equivalentes a una extensión significativa de territorio, aunque el Petén no se incorporó completamente a México. Esta pérdida territorial marcó el fin de los anhelos de anexión. El tratado, aunque doloroso para Guatemala, trajo estabilidad y definió los límites que conocemos hasta el día de hoy. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo es la relación al día de hoy entre el Petén y México? Pues podemos decir que este 2025, la relación entre México y el Petén es un testimonio de resiliencia, de cooperación, hay buena relación, hay lazos históricos que definitivamente no han desaparecido, pero sí se han transformado. La herencia maya compartida sigue más que viva. Sitios como Tikal en el Petén y Palenque en Chiapas son parte de un mismo legado cultural que atrae a millones de turistas cada año. El comercio sigue floreciendo con la madera, los productos agrícolas y la mano de obra cruzando la frontera todos los días. Miles de peteneros trabajan diariamente en Tabasco y en Chiapas, mientras que México ha sido un refugio para guatemaltecos durante momentos de crisis como la Guerra Civil de 1960 y 1996, acuerdos bilaterales como los firmados en los últimos años que sirven para el combate al narcotráfico, proteger la selva maya, que es un sistema compartido, un ecosistema compartido entre ambos países. Un hito reciente ilustra esta relación. En abril de este año, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum visitó Flores, la capital del Petén, para discutir proyectos de infraestructura como la modernización de pasos fronterizos y la conservación de la selva. Este encuentro simboliza una nueva era de colaboración, donde las fronteras no dividen, sino que unen. Los peteneros ya no sueñan con anexión, pero mantienen una conexión profunda con nuestro país, forjada por siglos de comercio, migración y cultura compartida. Ya como reflexión final, lo que les puedo decir es que la historia del Petén y sus deseos de unirse a México no es un relato de traición o de deslealtad, sino de una región que, aislada y marginada, buscó su lugar en un mundo de constante cambio. En 1823, 1840 y 1882, el Petén miró al norte, pues no por capricho, sino por mera necesidad económica, cultural, de seguridad. Las fronteras, al final de cuentas, son líneas trazadas por el hombre, son líneas trazadas de manera artificial, pero los pueblos son hilos vivos que se entrelazan más allá de los mapas. Recordemos que las fronteras son lo más efímero que existen. Países nacen, países dejan de existir y las fronteras continúan cambiando con el paso del tiempo, no son eternas, hay que recordarlo muy bien. El Petén y México comparten un pasado de luchas y sueños y hoy en el presente construyen un futuro de cooperación y, cómo no, también de hermandad. Que esta historia, nos recuerde la importancia de entender las raíces, de trabajar juntos para superar esas divisiones del pasado, porque el Petén, como tantas otras fronteras, no hay ellos ni nosotros, solo hay nosotros compartido, unido por historia, unidos por la selva y el deseo de una muy, pero muy buena vecindad. Entonces ahí lo tiene usted, el tema del Petén, que es un tema desconocido por gran parte de la población, es un tema muy interesante. Vamos a ver qué estará sucediendo en los próximos años, en las próximas décadas, en las relaciones entre México y esta zona muy interesante del país vecino del sur, de allá de Guatemala. Y bien, hemos llegado ya al final de esta emisión de Tablero Mundial. El tiempo desafortunadamente se nos termina, hay muchísimo de qué platicar, pero eso ya lo dejaremos para la siguiente semana. Recuerde sintonizarnos a las 8:30 de la noche por todas las plataformas de Comunicante MX. Los saluda con mucho gusto Julián Lozano Cabrero. Pasen una excelente noche, descansen y nos vemos la próxima semana. Chao.